Bueno, vamos a comenzar con la clase número 2 del curso de agronegocios. Vamos a continuar viendo la bibliografía relacionado al libro Agronegocios, Empresa y Emprendimiento del autor Manuel Álvaro Ledesma, en este caso la unidad número 3. Es un libro que ustedes lo pueden conseguir, pero aunque no tengo una versión digitalizada, y bueno, de todas maneras el curso les va a alcanzar para ver lo de las clases, que son extracciones que fui sacando del libro, pero si alguno quiere, puede comprar, es un libro que ya tiene sus años y que no es muy caro, así que si alguno desea lo puede comprar o mandar a pedir por Mercado Libre. Bueno, vamos a comenzar entonces primero con la realidad de los agronegocios. Dicen, la dinámica cada vez más acelerada de transformaciones que vive el sistema agroindustrial, los negocios adquieren nuevas formas. Estas transformaciones a su vez operan como una cortina de humo para nuevos ingresantes y para aquellos participantes que desean adaptarse a los nuevos tiempos. Y acá viene un tema que es el de la globalización, ¿no? El fenómeno de la globalización, que les voy a dejar un video aparte para que ustedes vean, pero que no es un fenómeno nuevo, sino que ya tiene muchísimos años, pero que se ha acrecentado porque en los últimos, digamos, 40 años, y la globalización es una cuestión geográfica, es una cuestión cultural, es una cuestión económica y es una cuestión financiera. Y que también, obviamente, marca la cancha en cuestiones vinculadas a los negocios. Entonces, la globalización, avances en las comunicaciones y en el transporte, que afecta a la producción, los mercados, las estrategias empresariales y las exigencias de estándares y consumo. Hoy hay toda una serie, digamos, que no tienen más de 10 años de estándares que hay que cumplir para poder exportar en relación a que haya un buen trato, que no haya maltrato en relación al bienestar animal, por ejemplo, al trabajo, que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo esclavizado, que se utilicen buenas prácticas agrícolas, ¿no? Cuestiones orgánicas, bueno, todo eso que comenzó de alguna manera, ahora se está poniendo, digamos, uno tiene que hacer esas cosas porque si no hay directamente a mercados, sobre todo mercados desarrollados, que uno no puede ingresar con su producto si no tiene algún tipo de esas certificaciones. Entonces, otra de las cuestiones es la internalización de los mercados, la aparición de bloques y nuevas regulaciones macroeconómicas en los países desarrollados. A esto se le suman nuevas barreras pararancelarias ligadas a estándares de calidad, como te decía, de seguridad alimentaria, rastreabilidad y exigencias ambientales. Nuevos actores estratégicos, por ejemplo Europa Oriental, que ha crecido muchísimo luego de que se liberara la barrera, ¿no? La muralla que había en Berlín. eh, ese levantamiento de esa muralla produjo que se incorporen países que venían atrasados en cuestiones tecnológicas y que se generaran también nuevas oportunidades. También China, países asiáticos como Vietnam, como mismo India, se constituyen como nuevos mercados de consumo y oferta con mayor apertura comercial y libertad de empresa. Innovaciones tecnológicas, innovaciones aplicadas a diversos subsistemas, como tecnologías de envase, de frío, de fermentación y los desarrollos en biotecnología, modificaciones en hábitos de consumo, perdón, a partir de una cultura más occidental y pragmática y de las nuevas tecnologías domésticas, y fuerzas que impulsan los cambios, ¿no? Entonces tenemos globalización e internalización de los mercados, revoluciones en las comunicaciones y logísticas, innovación, cambio tecnológico, nuevos actores estratégicos, nuevo contexto competitivo, nuevos actores también estratégicos, cambios de patrones en consumo,
Fíjense todo lo que sucede, por ejemplo, con la carne, donde cada vez hay más personas que son veganas o que son vegetarianas y por ese motivo no consumen carne. Hay en nuestro país cambios relacionados a, también a la salud, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que come de diferente forma porque se van descubriendo que algunos productos no hacen bien a la cuestión, a la salud humana, entonces se van cambiando, o modas, ¿no? Dice reestructuración de los sistemas agroindustriales, diferenciación de los sistemas, reorganización vertical, descomoditización, algo que vamos a ver, la producción agropecuaria, cambios en los contextos competitivos, aumenta la competencia interempresarial, nuevas estrategias empresariales. Y por un lado tenemos la gestión de cadenas. Dice Michael Porter, el desafío es claro, dice o se lidera en un mercado mediante los costos, se es líder del costo, o se lidera vía diferenciación. Bueno, Michael Porter fue uno de los quizás padres de la administración de empresas en el siglo XX, y él decía, bueno, el camino es claro, uno si hace un negocio puede ir por el lado de diferenciación líder en costos, es decir, tratar de vender un producto masivo lo más barato posible, o vía una diferenciación, es decir, como hablábamos de los paquetes de galletitas, o lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a una perfumería, donde ahí si bien son todos perfumes, vemos que hay distintos frascos con distintas formas, con distintos packaging, y eso hace que el consumidor perciba que esos productos son diferentes. Dice, cuando se lidera en costo, la estrategia consiste en promover el aumento permanente de la producción física y por ende económica. Los commodities están íntimamente ligados a esta estrategia. Por el contrario, cuando se lidera en diferenciación, se lleva a cabo una mejora continua de la calidad en el sentido más amplio. Entonces, Michael Porter interpreta el mundo competitivo como un campo de rivalidades, y dentro de este campo centra su atención en los proveedores y compradores, alerta a la vez sobre las amenazas que representan los productos sustitutos o los nuevos ingresos de competidores en el escenario competitivo, y Porter determina que la estrategia, la estructura y la capacidad de rivalidad de la empresa son los ejes fundamentales de la ventaja competitiva. Hay un modelo que se denomina las 5 fuerzas de Porter, donde él nos habla de esto. Dice Michael Porter, bueno, el negocio, cuando uno tiene negocio, hay fuerzas, ¿no? Que si uno no las tiene en cuenta, es como que te tiran el negocio. Esas fuerzas básicamente son los clientes, los proveedores, los productos sustitutos, los competidores, eh, bueno, una serie de cuestiones que hacen que hay que tenerlos en cuenta y ver quiénes son como para saber que esos actores, digamos, nos pueden, si uno no los caracteriza, no los conoce, nos pueden traer algún inconveniente. Bueno, hablando de los commodities, que ya lo habíamos comenzado a hablar en la clase anterior. Dice, se trata de bienes de tipo estándar, ¿no? Decíamos que eran productos homogéneos, es decir, iguales, productos que tenían precios de mercado. Dice, por lo tanto, en el mercado de commodities el comprador busca básicamente el mejor precio para un producto más o menos uniforme. A falta de cualquier otro parámetro sobre el cual basar la decisión de compra, esta se tomará sobre el precio. Lo que hacen muchos empresarios es descomoditizar a la producción primaria mediante el desarrollo de materias primas en calidades esenciales y en respuesta a demandas específicas. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Primero, en el tema de los commodities, lo que yo diría acá por ahí, diferente por ahí a lo que nos está diciendo el autor, es, ojo que el commodity tiene un precio de mercado, es decir, el precio de la soja es un precio de mercado. No hay posibilidad de influir en el precio. El precio del trigo es un precio de mercado. Entonces, ¿uno qué tiene que trabajar para mejorar su beneficio? ¿Qué es el beneficio? Es el ingreso menos el costo. Entonces, si uno no puede mejorar el precio,
indefectiblemente tiene que trabajar tranqueras hacia adentro, es decir, mejorando, minimizando los costos, mejorando los costos para que nuestro beneficio se incremente. ¿Y en qué sentido dicen descomoditizar? Trata por ahí, se trata de buscarle a un commodity algo diferente, algo vinculado con la calidad, algo para que el comprador, digamos, ya evidencie que ese commodity tiene algo diferente y entonces uno lo pueda vender a un mejor precio. Eso es lo que se trata como estrategia en estos tiempos. Dice, un ejemplo de destacar es el de maíces de alto valor, MAP, que Monsanto, bueno, a raíz de esto yo les dejo un video que explica un poco qué es el maíz, el MAP, que Monsanto desarrolla en alianza con Cargill, formando una empresa conjunta llamada Renesen en la Argentina. Los MAP están orientados a satisfacer, que MAP es maíces de alto valor, ¿no? Están orientados a satisfacer la demanda de la cadena industrial, de la producción de carnes y pollos, aves y cerdos, parecido a lo que veíamos en la clase 1 con lo que pasaba con Mr. Pollo. Con estos maíces obtienen el doble de aceite que a partir de los tradicionales y un 20% más de proteína. Se exportan a Corea, Japón, Colombia y Chile. Dado que está considerado una especialidad, los productores reciben una bonificación, hoy ya ronda las 100.000 hectáreas, lo dice, ¿no? En este momento debe haber algunas más, porque esto tiene algunos años, pero el concepto, acá está claro el concepto de descomoditizar, es decir, voy a hacer un maíz, que el maíz es un commodity, pero un maíz diferente. Un maíz que en este caso nos dice que tiene un 20% más de proteína y que se saca el doble de aceite. Entonces, por este motivo, yo estoy en condiciones de que alguien pueda pagar un precio mayor por ese commodity. Es decir, no me van a pagar el precio del mercado, al menos el deseo, del maíz, que hay un precio de pizarra que lo sabe todo el mundo. Si yo googleo o me voy a la bolsa de Rosario, a la bolsa de Chicago, encuentro cuánto sale el precio del maíz. Pero en este caso va a ser un precio mayor porque estoy diferenciando de alguna manera, descomoditizando el producto. Dice, las características, los mercados de commodities tienen las siguientes características. Algo vimos también en la clase anterior. Tanto los productores como los servicios ofertados como alternativas son comparables. El comprador tiene la confianza, aunque no necesariamente la capacidad de sopesar si la calidad y evaluar sus características. Existe más de una fuente del producto o servicio. Los productos ofertados son fácilmente intercambiables y de elevada durabilidad, por lo tanto pueden ser medio de pago o reserva de valor, que está diciendo. Y acá nos habla de la escala de gestión. Dice, no es fácil definir una empresa que realiza un uso intensivo de escala de gestión. Básicamente son formas agropecuarias que pueden hacer mucho con muy poco. Cuando decimos poco nos referimos a recursos materiales. Bueno, esto viene ligado a este nuevo paradigma de producir, sobre todo en la agricultura, que surgió a partir de después del 2001, ¿no? Que hubo grupos, como por ejemplo el Tejar de Saladillo, de provincia de Buenos Aires, que es una provincia que, fíjense el número, produce alrededor de 50.000 hectáreas, ¿no? Pero es un negocio, es decir, esto por lo general, bueno, nosotros no lo vamos a ver, pero se utilizan lo que se denominan los fideicomisos, que son, o que también tienen un nombre como pools de siembra, y eso hace que tienen, digamos, como es una organización descentralizada donde contrata una empresa que siembra, otra empresa que cosecha, otra empresa que pulveriza, ¿no? Y simplemente quizás los del Tejar hacen la parte administrativa y con un celular que manejan todas las 50.000 hectáreas. ¿Y por qué se da eso? Se da esto por esta descentralización que hubo eh, en la forma de producir, sobre todo en la agricultura, ¿no?
Dice, el tejar abarca una extensa red de negocios y servicios a terceros, servicios que abarca desde la reproducción y sanidad hasta la nutrición y producción de pasturas. Sus negocios también se extienden a países limítrofes. El tejar, dice, siembra 7.000 hectáreas en Brasil. Bueno, eso por un lado, es decir, ha cambiado, como les decía, la forma de producir y hoy hay empresas que solamente hacen gestión y que subcontratan y, como les decía, pueden abarcar con poco una gran cantidad de hectáreas. Después está el tema de estos commodities que yo les comentaba que tienen precios de pizarra, precios a los que también podemos ver en el mercado de valores, por ejemplo, en las acciones o en los bonos, que tienen precios de mercado. Y entonces, para analizar o para evaluar este tipo de precios, existen dos escuelas. Básicamente, el análisis de las variaciones, el análisis de la variación del precio de enfoque técnico, donde básicamente lo que nos dice, bueno, les voy a dejar un videíto vinculado con esto, pero lo que nos dice el análisis técnico es, bueno, si yo sé, supongamos, que en enero sube y en marzo baja, y todos los años se repite esa tendencia, entonces, supongamos, yo voy a vender o voy a comprar en enero y voy a vender o voy a comprar en marzo. Porque yo tiro una serie de datos, sobre todo de gráficos, y me da que siempre se basa en información histórica, que siempre me da eso. Ahora, el análisis fundamental, que es la otra escuela, básicamente la principal diferencia entre los dos es que el enfoque técnico no pretende estudiar los factores fundamentales, dice, el enfoque técnico sigue exclusivamente los movimientos de precios que se producen, esto que les comentaba, analizando el funcionamiento del mercado en sí mismo, independientemente de los factores que lo condicionan. Con el único fin de determinar, es decir, intentan determinar comportamientos repetitivos. Entonces, en base a ese tipo de comportamientos, dice, bueno, si vos, supongamos, no sé, con una persona, si vos todos los días te levantás y pedís café con leche con media luna, si yo te tengo que sorprender con algo que te guste, te voy a esperar seguramente con un café con leche con media luna, porque yo sé que a vos te gusta el café con leche con media luna. Ahora, también puede pasar en ese tipo de análisis que un día a esa persona que toma café con leche con media luna todos los días, se le ocurre tomar jugo y comer, no sé, bananas, ¿no? Entonces yo voy con el café con leche con media luna y resulta que este tipo cambió y quiere tomar otra cosa, entonces está disconforme con lo que yo le voy a dar. Digo, así de caprichoso muchas veces se comporta el mercado, ¿no? Pero a lo que voy es que se basa en información histórica y en cuestiones, en tendencias que se repiten. El análisis fundamental se basa en el análisis de los factores de la otra escuela, de factores de mercado, como por ejemplo oferta, demanda, estadísticas, tendencia de precios estacionales y niveles de precios, a partir de un estudio que explica de qué modo los factores del mercado fundamental afectan al nivel de precios, sumado a un análisis de patrones del pasado. El trader, que compra y vende, podrá predecir con cierto grado de exactitud una tendencia y una oscilación de precios. ¿Qué nos hace el análisis fundamental? Dice, mira, yo voy a analizar cuánto hay de oferta, voy a analizar cuál es la demanda, qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, cuáles son los niveles de precios históricos. Bueno, voy a analizar todo y en base a eso voy a tomar una decisión, ¿no? Y digo, esto, recuerden que las dos escuelas se utilizan para pronosticar precios, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo sé que la soja va a valer el año que viene unos $500 la tonelada porque hubo una sequía en Estados Unidos, porque la guerra entre Rusia y Ucrania les juega en este caso a favor, porque Ucrania es un gran productor de soja y en este momento no lo puede hacer. Entonces se basa en cuestiones fundamentales, en analizar esa información. En cambio,
el análisis técnico te va a decir, no, mirá, a mí me da que el año que viene, de acuerdo a las series que tengo, el precio, por los datos que tengo, no va a pasar de los $350 la tonelada. Bueno, digamos, ninguna es mejor ni peor. Todos más o menos tienen el mismo resultado. Muchas veces cumplen con los pronósticos, muchas veces no. Entonces, el análisis fundamental toma en cuenta muchas de las influencias del mercado, tales como la oferta y la demanda, estadística, la tendencia normal de precio y la época, los programas internos de los gobiernos para el campo, los acuerdos internacionales de commodities, la comparación de los precios presentes y pasados en condiciones similares, las políticas de desarrollo, las tendencias inflacionarias y deflacionarias generales. Entonces, en la medida en que la relación de oferta y demanda determina el nivel de precio, el estudiante del mercado fundamental evaluará los factores existentes o probables que afecten a este desequilibrio, tomará la suma de algunos otros factores que lo afecten y luego asumirá una posición en el mercado. La posición suele ser a largo plazo, ¿no? El caso, el que hace análisis fundamental intenta, con los datos, digamos, muchas veces le da más resultados a largo plazo, porque llevan tiempo toda esta información en concretarse. El éxito en la aplicación del enfoque fundamental dependerá en principio de la habilidad para evaluar los factores básicos de la gran cantidad de información sobre el funcionamiento diario del mercado. Dice, para calcular, por ejemplo, la oferta total de un commodity de una temporada en particular, se debe tener en cuenta tres factores de manera conjunta: la nueva cosecha, la cosecha anterior obtenida y las probables importaciones de esta cosecha. La cosecha anterior obtenida consiste en los stocks no utilizados o de las cosechas previas que permanecen al final de la temporada. Bueno, hasta acá vamos a dejar en el día de hoy. En la clase número 2, nos volveremos a ver en la clase número 3. Vean también los videos adicionales que le va a ayudar a confirmar o a mejorar la información en base a distintos temas que hemos hablado. Así que los espero en la clase número 3. Hasta luego.